¿Qué onda? ¿Cómo andan? Estamos en otro episodio de ¿Qué estás leyendo? Con Pato y con una invitada muy famosa. Ay, famosa dónde. No, sí, cómo no. En mi Aparte es casa. una amiga de hace tiempo, que es cantante. Gracias. Está en su canal de Twitch, también tiene su podcast, está estrenando podcast. ¿Y qué más me cuentas, Tony? Bueno, hola, mucho gusto. Pues nada, gracias por la invitación. No me han contado realmente de qué se trata esto. De verdad, estoy aquí sentada sin saber qué voy a hacer. Cosa que no deberían hacer, chicos, porque tienen que siempre averiguar qué van a hacer antes. Espero que no me hagan hacer el ridículo, porque la verdad es que no tengo idea qué voy a hacer. Vamos a ver qué tal. Como va viniendo, vamos viendo, me imagino. Perfecto. Pues muy bien, Pato. Bueno, ¿quieres decir tu red? Pues sí, chicos, pueden seguirme a través de TikTok, a través de Instagram, de Twitch o de YouTube, tal cual así como yo soy Tony U. Súper. Muy sencillo. Mi Pato, ¿cómo andas? Amigo mío, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Qué bueno, pues estoy muy contento, estoy muy emocionado por el programa de hoy, porque nos acompaña Tony, aunque dice que no sabe qué vamos a hacer. Esa Más es o la menos me dijeron intención. algo y que di un libro, pero Dios mío, pero no me dijeron cuál para leérmelo. No, la idea no es que te lo leas, la idea es que lo hagas aquí. ¿Qué? Que lo lea, es una lectura rápida. Rápido, exactamente. Muchas gracias, Tony, por venir al programa. Gracias. Y al mismo tiempo estoy muy emocionado, amigo mío, por el libro que traigo hoy. Este libro es uno de mis favoritos, así de mis consentidos. Es una de las más grandes autoras mexicanas y es conocida, algunos la reconocen como la segunda mejor autora después de Sor Juana Inés de la Cruz. Así de grande es. Okay. Esta novela es de las más grandes que se han escrito en el siglo XX y tristemente porque esta autora fue una perseguida política, porque esta autora sufrió de muchísimo machismo durante su época, tanto dentro de su matrimonio como fuera de ello. Es muy poco reconocida y algunas personas casi no la conocen. Ese es el gran problema. Imagínate lo grande que es esta novela que se compara con Pedro Páramo de Juan Rulfo, como una de las más grandes que se escribieron en el siglo pasado, pero aún así la gente no tiene esta sensibilidad de conocer a esta autora precisamente por ello. Amigo mío, es una obra que narra los abusos de la autoridad cometidos en un pueblo sometido por la violencia, donde las pasiones cobran vida en una narrativa mágica completamente envolvente. Lo de todos los días, amigo mío. Hoy les traigo de la maravillosa mente creativa de Elena Garro, su libro Los recuerdos del porvenir. ¡Ay, perro! Uy, güey. Suena como el nombre que te dije hace rato, güey. ¿De qué? No, nada. Olvídate. Muy bien. Pues cuéntame un poquito, güey, de esta onda. Tony, aquí en el show tenemos un eslogan que nadie conoce mejor al autor que la obra misma. Entonces, si queremos nosotros entender un poquito mejor la obra, es conveniente echarle un vistazo a la vida del autor. ¿Quién es Elena Garro? Vamos a empezar por ahí. Elena Garro nace en Puebla en 1916. Es hija de padre español y de madre mexicana. Fue dramaturga, periodista, guionista, coreógrafa, novelista y poetista. Creció en Iguala Guerrero, siendo la tercera de 5 hermanos. Ella de pequeña quería ser bailarina o general, ¿sale? Y desde muy pequeña tenía una mente súper creativa. Ella era como, le encantaba todo el tema de imaginar cosas mágicas. De hecho, a ella le costó mucho trabajo aprender a leer, porque platica que la maestra le estaba enseñando a leer y ella no se fijaba en las letras. Decía, mi papá estaba muy frustrado porque yo nomás no aprendía a leer, y era porque se ponía a observar en la ventana los polvitos blancos. De hecho, hay muchos niños que en la actualidad tienen ese problema. Yo también de pequeña me costó mucho leer, pero porque soy bien distraída, ¿no? Como, ay, mira, ardilla, la mosca. Así, Sí. Según yo había escuchado, güey, que para aprender a leer tienes que hacer un esfuerzo mayor que el que hace un científico ahorita para resolver un problema, no sé, para ir al espacio, algo así, güey. Pero sí está muy cañón, o sea, el esfuerzo que tienes que hacer mentalmente para aprender a leer sí está cabrón. Seguramente, ¿no? Seguramente, porque te tienes que enfocar. Y muchos dicen que es como un trastorno, o sea, de las personas que no se concentran. Es que no se me viene en la mente en este momento el nombre. Esa atención dispersa, ¿no? Ay, tiene otro nombre, pero de hecho lo toman como, no lo toman muy positivo, ¿no? Lo dicen como que hasta los mandan al psicólogo por esa dispersión, ¿no? A los niños. Y yo pienso que es algo muy positivo porque son muy creativos, pero bueno. Exactamente, creo que es algo muy de artista estar enfocado en otras cosas, ¿no? Y era lo que le pasaba mucho a Elena. Elena lo que veía era el polvito blanco que entraba por las ventanas, y ella se imaginaba pequeños mundos en esos polvitos y pequeños habitantes en esos mundos. Entonces desde ahí tuvo una mente muy creativa, muy
muy, muy fantástica, Como muy los de mágica. Villaquién. ¿Sí vieron eso? Sí. Literal, ¿no? Que vivían en una Estamos aquí, partícula. estamos aquí. Estamos aquí. Exacto. No, ¿de qué es eso? Una ¡Ay! película. Lo agarramos. Ahí está. Tú Yo- sabes del libro, nosotros sabemos de películas. ¡Eso! Los de Villaquién. ¿No es querida encogía a los niños? ¿No es No, hemos no, encogido? mamá, ahí otra vez te revelando tu edad, güey. fuiste. Ya La sé, veías en güey. el 5, Sí, güey. se le cayó el, Doblada al en español. Venezuela se le dice se le cayó la cédula, aquí se le cayó el IFE, se le dimos la edad. Y Ok. bueno, más tarde Elena se vuelve una ávida lectora, ¿no? Ya después ya se enfoca y puede aprender a leer. Y entonces su papá ya está un poquito más tranquilo por ese tema, ¿no? Y de hecho, él ve que él devora libros que él piensa, dice, Elena va a ser escritora, ¿no? Elena a los 12 años viene a vivir a la Ciudad de México, donde comienza a estudiar, para posteriormente se une al antiguo colegio de San Ildefonso en la UNAM, donde conoce a su futuro esposo y único premio Nobel de México, Octavio Octavio Paz. Paz. Órale. O Exactamente. sea, ¿cuánto tiempo? Y siguen juntos. ¿Cuánto tiempo No, tienen? bueno, ya No, ya, fallecieron ya, los dos. Ay, que estoy hablando yo. Mira, van a cortar esa parte. No, es que, bueno, Tony es de Venezuela, entonces tampoco tiene que saber la historia de México. tal cual. Y te voy a ser ¡Qué honesto. vergüenza! No, pero No. te voy a ser honesto. Yo Elena Garro, yo la conocí en pandemia, Güey, precisamente, en yo no la 2020. conocía. O sea, Hasta ahorita que me dices, o sea, ¿De qué edad obviamente murió y Octavio cuándo Paz, murió? pero... ahorita te platico. Todo se lo vamos a platicar. Bueno, no, te Elena preocupes. Garro sí me suena, pero por esposa de Octavio Paz, no en sí porque haya leído algún libro de ella. Y justamente te voy a platicar por qué. Esa es la parte interesante, fíjate bien. Entonces, Elena se casa con Octavio Paz. Bueno, perdón. Se conocen en el colegio de San Ildefonso de la UNAM y empiezan a ser novios, ¿no? Ella platica que le empieza a caminar, la acompañaba de la escuela a su casa. Y después de que la acompañaba a la escuela a su casa, lo dejaba con su papá y se quedaba platicando con su suegro. Y decía el suegro, él menciona, es conmovedor el chico, tan joven y lo oculto que es, ¿no? Después, Elena Garro incursiona en la coreografía y en el teatro. Estudia en Berkeley y en Sorbona. Berkeley College of Music o Berkeley... No, Berkeley de California. California. Exactamente. Y después ingresa a la carrera de letras españolas, donde queda inconclusa porque de alguna forma Octavio Paz la manipula para casarse. Ella dice que la manipularon. Ahí les va la historia. Resulta ser que ella iba a la escuela Ujú. y Octavio Paz decía que era a las 7 de la mañana su clase de latín. Y Octavio Paz le dice, oye, no entres, vente, vámonos de pinta, ¿no? Y estaba Octavio Paz con sus amigos. Y ella, no, pues es que tengo mi examen de latín, te lo hacen después, no te preocupes, tú vente, ¿no? Entonces van a Santo Domingo y en Santo Domingo le toman unas fotos, no sé qué, y después la meten a una oficina y entonces ella tenía 17 años. Todavía en ese entonces la edad mayor para casarse tenías que tener 21 años para casarte. Órale. Entonces ella decía que no sabía lo que estaba haciendo ahí Pero hasta antes que se él- casaba más temprano. antes de casar, bueno, esto estamos hablando que fue por ahí de 1930, más o menos. Por eso en Entonces, esas épocas no eran donde las mujeres Sí. las obligaban a casarse hasta de 15 años. Sí, Sí. probablemente sí, pero aquí, por ejemplo, en la ley, tú como mujer tienes que tener 21 años para Legalmente casarte, ya. ¿no? Pues acá. Y entonces, ella, hasta que el cuate el que estaba oficiando en el registro civil le dice, párese, se está casando, ahí le cayó el 20 que se estaba casando, ¿no? No mames. Sí, cañón. Y se unen en matrimonio y ella tiene una hija con Octavio Paz que se llama Elena Paz, ¿no? También se enteró hasta después, hasta que iba a dar el uso. ¿Qué pedo, güey? Ay, qué fuerte, ¿no? Sí, se la aplicaron, güey. Durísimo. El matrimonio de Elena Garro con Octavio Paz fue terriblemente tóxico, ¿no? Ok. Fue sumamente complicado. Elena le trajeron una serie de sumisiones y frustraciones, ¿no? En el sentido en que, por ejemplo, Elena tenía que cuidar sus propias creaciones por el riesgo de opacar a su esposo. Sí, güey. Sí, entiendo. Ok. Elena Paz es la hija, comenta que se acuerda O mucho sea, se de- reprimía literal por... se tenía que reprimir por su esposo, porque fíjate, Elena Paz, su hija, platicaba que cuando ella tenía 6 años, Ujú. veía a su mamá encerrada escribiendo, y terminaba de escribir, y esto lo comenta, salía Elena Paz, y Octavio Paz le decía, Helen, por favor, quema lo que acabas de escribir. Era un farsante con sus lágrimas de cocodrilo. Mi mamá solo le decía, sí, Octavio, y lo quemaba. Elena mames. Paz Elena Garro, perdón, nunca pudo tener libertad para expresarse, libertad para escribir, porque estaba casada con Octavio, y Octavio pues tenía miedo de que la fuera a opacar, Güey, porque cabrón. seguramente Octavio leía lo que escribía, y es que Eh. es fantástica, de verdad, de las mejores escritoras. Ya Y me de voy a ir todo a eso comprar que el libro. quemó no hay nada.
O sea, es como las obras de Bach que también las envolvieron en carne y ya se perdieron para siempre. Se perdieron para siempre, correcto. No mames. ¿No? Y entonces Elena Garro se dedica a trabajar de periodista porque pues Octavio no ganaba mucho dinero y ella decía, y comenta lo mismo, eso no pagaba a nadie y producía dinero. Entonces Elena deja la carrera de letras y se dedica a trabajar de periodista. Y ahí Elena empieza a incursionar muchísimo en un activismo social, al involucrarse en la defensa de los campesinos de Aguatepec, Morelos. En el estado de Morelos, una parte de Aguatepec, es una comunidad donde los terratenientes estaban abusando muchísimo de los campesinos, les quitaban sus tierras, los quemaban en las milpas, a las mujeres les cortaban la lengua. Güey, Ay, qué fuerte. Bueno, Brutal, Sí, brutal la tortura y que es algo que pues, probablemente sigue sí, pasando. Sigue pasando y actualmente. está tristemente normalizado. Güey. Entonces, Elena se convierte portavoz de estas minorías a través del ejercicio periodístico. Y ella dice lo siguiente: y yo mientras bailando en Europa, viajando a costillas de estos, Dios me va a mandar al infierno. Yo me sentía intocable, invencible, porque decía yo, como yo soy güera, a mí no me va a pasar nada, porque aquí matan a los indios, pero a los güeros no. Entonces se vuelve ella portavoz de estas injusticias de las comunidades indígenas de Aguatepec. Pero qué nervios, ¿no? Imagínate. Sí, aún así. O sea, si da... ponte, suponiendo que nazcas en buena familia, pero naciste ahí con una descendencia atrás medio piel oscurita. Bye. Sí, claro, aquí en México te digo, ¿no? Y a la fecha también te ven, pues yo soy moreno, ¿no? Pero pues te ven moreno, te ven así y literal, ¿cuánta gente están metidos en la cárcel por crímenes que no cometieron simplemente pues porque dijeron, no, pues tú, súbete, ¿no? Y es algo tristemente que pasa en las comunidades más pobres y en la actualidad, ¿vale? Y entonces Garro comienza también a denunciar al grupo de intelectuales que estaban coludidos por el poder, recibían becas, oportunidades de trabajo como cancillerías, como ciertos trabajos específicos del gobierno, y entre ellos pues su marido Octavio Paz, porque no hay que recordar que Octavio Paz se movía en el círculo de todos los intelectuales del boom latinoamericano, ¿no? Y entonces ellos, de alguna forma, pues recibían todos estos apoyos de gobierno y pues entre esas personas que denunció ella, pues estaba su propio esposo, ¿no? Imagínate tú. Y de repente el matrimonio llega a un punto donde empiezan los dos ya a completamente, se vuelven un punto tan tóxico. Octavio Paz empiezan a haber infidelidades por los dos lados. Octavio Paz empieza a una relación con la pintora italiana Bonatti Bertelli. Y ella empieza a tener una relación Pero eso no era pena, o sea, no tanto como por el hombre, sino la mujer, las infidelidad de la mujer en esa época no era algo grave. Pues sí, durísimo, pues estás viviendo en una época también de machismo completamente, ¿no? Y ella empieza a salir con un escritor argentino. La podían matar. Totalmente. Era arriesgada. Adolfo Bioy Cáceres. Y es que fíjate, Octavio Paz lo que él quería era una esposa sumisa. Y Elena Garro no era para nada sumisa. Digo, quemaba sus escritos y demás, pero ella tenía una actitud, un espíritu rebelde, ¿no? Y entonces ella empieza a salir con un escritor argentino, Adolfo Bioy Cáceres. Y ella dice lo que sigue de Adolfo: es el único nombre del que en verdad me he enamorado. Y eso nunca me lo perdonó Octavio. ¿Vale? Sí, como decíamos en el otro capítulo, güey, que chance no importaba si se acostaba con él, pero si estaba enamorado, ya es como los hombres dicen, no te puedes enamorar de... Bueno, más bien las mujeres, ¿no? No me acuerdo cómo era el... Pero sí, era... Exactamente. La cuestión ahí. Es que una cosa es el deseo carnal y otra cosa es que te enamores. Enamorarse, sí. Exacto. Elena Paz, la hija, menciona que de hecho su mamá quedó embarazada de Adolfo y Octavio la obligó a abortar. Y pues la presión de mantenerse casada hizo que Elena intentara suicidarse en un par de ocasiones, hasta que en el 59 por fin se divorcian y su matrimonio... Quiero decir, por fin lo logró, se murió. Ay, Dios mío, que parecía que iba a decir eso. ¿Y luego qué pasó, güey? Su matrimonio dura 22 años, ¿no? Y cuando hay una frase que muy emblemática, muy significativa de Elena Garro sobre Octavio Paz, que dice: yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí a indios contra él. Escribí de política contra él. En fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Mi enemigo es Paz. Es un némesis.
Es correcto, ¿no? Y ¿Tú entonces, tienes un enemigo? ¿Tú tienes un enemigo al cual tú estés constantemente yo amor y paz. No somos todos por buena onda. La comida es nuestro único enemigo, el pan dulce. El pan dulce, maldita sea. La comida. Ay, sí, la comida. El pan dulce. El pan dulce es el enemigo más fuerte a vencer, güey. Sí, mira estos cachetes. Yo soy partidaria que uno tiene que estar como confrontándose siempre con uno mismo y tratar de vencerse a uno mismo, ¿no? Claro, sí, todos los miedos se tienen que manejar, trascender y... Porque es difícil, primero. Sí, no es fácil. Evidentemente por estos cachetes podrán darse cuenta que no lo he logrado. Y entonces empezamos la década de los 60, ¿no? Y aquí viene un parteaguas muy fuerte en la vida de Elena Garro. ¿Por qué? Porque en los 60 publica en el año del 63 este libro, ¿no? Los recuerdos del porvenir, que fue su primera novela. Okay. Y lo curioso es que Octavio Paz fue una persona que la ayudó a publicar este libro. ¿Por qué? Octavio Paz ya en los 60 ya tenía cierto renombre, entonces ya no tenía ese miedo de que Elena Garro lo fuera a opacar. Y entonces él es el que la apoya a publicar este libro. Y luego en el 64 publica una colección de cuentos que se llama La Semana de Colores, ¿vale? Y ¿qué sucede? Vienen los movimientos estudiantiles de 1968. En el 68 aquí en México, te platico, Tony, hubo movimientos estudiantiles en contra del autoritarismo que se vivía en ese entonces del Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno de Ordaz. Okay. Exactamente. No sé si ya te tocó escuchar algo aquí, porque ya llevas tiempo viviendo en México, no sé si has escuchado hablar del 68. No, fíjate que no. No. Porque lo que estaba aquí es más que todo por la parte artística y claro, sí. Claro, ¿no? Entonces, y es algo como muy, o sea, fue noticia internacional, pero en nosotros todavía lo tenemos muy arraigados. Fue noticia internacional, pero no tan divulgada como pasó, realmente. Entonces, sí, muchos extranjeros, justo era como la intención de que no supieran qué pasó aquí en México esa fecha. Entonces... Sobre todo porque venían las Olimpiadas, se celebraban las Olimpiadas ese año. Okay. Y fue el año de la matanza, precisamente. Entonces, por eso trataron de ocultarlo y callarlo, sí. ¿no? Más o menos, un grupo de estudiantes empiezan a hacer movimientos desde julio, mediados de año del 68, y el 2 de octubre, en la Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, se enfrentan contra militares y una matanza terrible. Algo similar pasó en Venezuela también. Fue horrible porque los estudiantes iban caminando y desde el puente los acribillaron a todos. Aquí había francotiradores en los edificios. Sí, es algo que yo creo que en todos los países yo también creo que ha ocurrido. Algo similar, ¿no? Los estudiantes siempre se levantan y ¿quién sale perdiendo? El que pelea con pico y pala, ¿no? Las armas. No se puede contra las armas. Pero precisamente, antes de la matanza del 2 de octubre del 68, los movimientos estudiantiles empiezan a mediados de año del 68. El 17 de agosto, Elena Garro publica un artículo que se llama El complot de los cobardes, donde ella habla que los estudiantes de alguna forma son incitados por este grupo de intelectuales y ellos son los que salen a pelearse contra los policías, a quemar todo, pero los intelectuales siguen muy cómodos atrás de su escritorio, con las becas de gobierno, con todos sus puestos. Y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia, la verdad. Totalmente. En este caso con los estudiantes, pero siempre los sabios están sentados allá y mandan a los títeres, exacto, por llamarlos de alguna manera. Correcto, y el artículo lo pueden encontrar en internet, se llama El complot de los cobardes, son 3 paginitas, pero de verdad es súper brutal la forma en que acusa, y los acusa pues literal de cobardes por estar dentro de sus laureles muy cómodos, y el tema es que dice, ok, no te estoy pidiendo que te vayas a golpear, ¿no? Pero cuando meten a la cárcel a los jóvenes que tú incitaste, tú no haces absolutamente nada por sacarlos de ahí, ¿no? Se deslindan completamente, ¿no? Pero en las aulas, en toda la parte, en los movimientos culturales, están incitando a ese movimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A raíz de la matanza del 2 de octubre, el gobierno de Díaz Ordaz lo que hace es busca un chivo expiatorio a quien culpar. Y entonces el chivo expiatorio fue Carlos Alberto Madrazo. Carlos Alberto Madrazo era dirigente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, un partido que gobernó en México durante 70 años, más de 70 años. Y lo que él buscaba, Carlos Alberto Madrazo, era democratizar el partido, ¿no? Entonces estaba tratando de buscar que ya no todo fuera dedazo y afuera hubiera un poquito más de democracia dentro del mismo partido, sí, claro, ni siquiera en otro lado, ¿no? Y eso a Gustavo Díaz Ordaz, pues evidentemente no le pareció, güey, ¿no? Entonces, él acusa a Carlos Alberto Madrazo de comunista y de andar comploteando en contra del gobierno y de estar incitando precisamente a estos jóvenes. Esa fue la versión oficial, por decirlo de alguna forma, del gobierno.
Entonces, y dentro de este grupo de intelectuales que apoyaba a Carlos Alberto Madrazo, pues estaba Elena Garro. Y entonces lo que sucede es que los intelectuales y te estoy hablando del boom latinoamericano, pues estos cuates no defendieron a Elena, porque Elena también les estaba tirando por el otro lado. Entonces, por los dos bandos le empezó a caer Elena y entonces empezó a recibir amenazas de muerte, tuvo que salirse de su casa, le crearon una paranoia muy fuerte porque ella decía que estaban espiándola en las esquinas de su casa cuando llegaba. Así no se puede vivir. Y literal, pues dicen que no le exiliaron, pero eso lo obligaron a autoexiliarse. Claro. Su hija, Elena Paz, tenía cáncer en ese momento y ella menciona en un documental... ¿Qué edad tenía la hija? ¿Sabes? No tengo idea, la bueno. verdad. No, ahí sí te debo el dato. Ah, pero Elena Paz tenía cáncer en ese momento y Elena Garro habla con el director de cancerología y él la va a ver y le dice que tristemente en México la política llega a las mesas de quirófano. Entonces yo te recomiendo que trates a tu hija fuera de otro lado. Entonces ella se exilia y se va a Estados Unidos y en Estados Unidos se va a Nueva York y luego en Nueva York se va a España porque su papá era español, entonces ella se va a España, sigue escribiendo allá, pero la verdad es que ya no trae la misma, se vuelve muy obscura en su forma de escribir allá y en España. Después se va a Francia y finalmente decide regresar en el 93, ¿no? Y regresa, digamos que de alguna forma buscan homenajearla, el gremio busca homenajearla en el 93, pero pues para ese entonces ella ya estaba muy grande. Y entonces llega a México y se muere el 22 de agosto de 1998, empieza a tener ya problemas de pulmón porque le gustaba fumar muchísimo Elena Garro, ¿no? Muere en Cuernavaca, Morelos, al lado de sus gatos, en una casa vieja. Y ¿Qué edad me pues fíjate, nació en el 16 del 98, pues debes de tener... Echale la cuenta. 80 años, un poquito... Por ahí. Por ahí, un poquito menos, ¿no? Sí. Y poco después de que muere Octavio Paz, ella muere y dicen que cuando murió dijo, ya me ganó, me está esperando. Esa fue la estrepitosa vida de Elena Garro, ¿vale? Y entonces, si pueden ver un poquito el contexto político. Y llegó un punto en que como fue autoexiliada, la censuraron a Elena Garro completamente. Y es por eso que no divulgaron o no promovieron sus libros obras de la forma en que debieron haber hecho. Por ejemplo, todo el mundo conocemos aquí, bueno, Octavio los que Paz, estudiamos claro. en México, por ejemplo, a Carlos Fuentes, ¿no? Porque era que sí. te los pasaban en la escuela. Elena Garro nunca fue así como renombrada ni en los libros nunca de me texto. dejaron leer nada de Elena Garro en la prepa, en la secundaria, ni... Y es triste porque te digo que está Y catalogada... ahorita sí, ¿no? Y yo no los leí. Ay, no, ese que... y es triste porque te digo que está catalogada como la segunda mejor escritora después de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Todo el mundo ubicamos perfecto los mexicanos a Sor Juana Inés de la Cruz, pero pues el tema de Elena Garro, pues casi no, te digo, yo la descubrí en el 2020 a raíz de la pandemia. Entonces, yo la había escuchado, o sea, ahorita que ya empezamos a adentrarnos un poco, sí la había escuchado como esposa de Octavio Paz, pero no como autora o escritora, sí. Y es fascinante, de verdad es fascinante. Entonces ya vimos un poquito la vida de Elena Garro, ahora nos vamos a ver un poquito a la vida del libro. Vamos a arrancar con la ficha técnica del libro. El libro se llama Los recuerdos del porvenir. Fue publicado en el año 63. Tiene 308 páginas y la editorial es Alfaguara, ¿vale? Curiosidades del libro, interesante. El costo del libro, no, Curiosidades del libro. El libro, Elena Garro escribió la primera parte de este libro en el año del 53, ¿vale? Acuérdense que el libro se publicó 11 años después, ¿vale? Y la dejó dentro de un baúl. Posteriormente, cuando lo encontró, iba a ir a quemarlo a la estufa. Ay, santa madre. Pero su hija... Ya tenía la costumbre de... Correcto, pero su hija fue quien salvó este libro del fuego y después fue a pedirlo que lo terminara. Entonces, si tenemos este libro, es gracias a Elena Paz. Exactamente, ¿vale? ¿Elena también escribe? Elena también fue escritora, exactamente. El precursor del realismo, otra curiosidad, el precursor... ¿Se murió de cáncer a qué edad? No sé, Elena Paz, no sé. Otra curiosidad es que el precursor del realismo mágico en Latinoamérica, pues es Gabriel García Márquez, ¿no? Por su libro de 100 años de soledad. Pero ese libro se publica en el año del 67 y todo el mundo dicen que él fue el primero que lo hizo, ¿no? Y realmente, pues este libro de Elena Garro fue publicado 4 años antes y es considerado también como realismo mágico. Entonces, pues... Y a ella no le dieron el crédito de... No le dieron el crédito, absolutamente no. Entonces, probablemente, pues sí, y no estoy demeritando la obra de 100 años de soledad, es una obra fantástica.
Pero también sería interesante reconocer a Elena como, pues ahora sí que Precursora del realismo fantástico, del realismo mágico en la literatura. Realismo fantástico. ¡De los Cuatro Fantásticos! Ahora, vamos a hablar un poquito del argumento del libro, ¿vale? ¿De qué trata el libro, mi estimada Tony? Para ver si te interesa el argumento. El pueblo de Ixtepec es quien nos narra la llegada de los militares a sus calles. El sangriento general Rosas y sus soldados mantienen al pueblo oprimidos del miedo y el tedio de la rutina. Los cadáveres cuelgan en sus calles acusados de rebelarse contra el control instaurado por el general Rosas o por atreverse a mirar a Julia, su dulce doncella de la cual está locamente enamorado. La dinámica del pueblo cambia cuando llega Felipe Hurtado, un extranjero que le brinda cierta alegría a la gente del pueblo al traer el teatro, la poesía y romper la monotonía. Es ahora labor de Rosas mantener el control sobre el pueblo de Ixtepec y de sus habitantes, y más aún importante para él, el control sobre su amada Julia, ¿vale? Entonces, es un pueblito que se llama Ixtepec, que llegan los militares y se asientan en el pueblo de Ixtepec, generan un control autoritario dentro del pueblo, lo tienen sometido, cuelgan a los indios, cuelgan a las mujeres, ¿no? Y de la nada llega un extranjero y entonces ahí es cuando empieza a romper la monotonía del pueblo. Sí, es como lo que se vive hoy en día. O sea, escuchas las historias de las personas que viven en el interior de la República y básicamente te cuentan historias así. Hoy en día. Y el libro se escribió hace 60 años, mi David. Sí, no ha cambiado mucho. No hemos logrado cambiar absolutamente nada, ¿no? O también es un círculo, a veces se cambia y luego vuelven a caer en lo mismo y así sucesivamente. Sí, eso que dijiste es muy valioso porque precisamente, bueno, ya spoiler alert, lo iba a decir más adelante, pero lo quiero retomar porque tú lo dijiste, no, está excelente, tu comentario está excelente porque precisamente por eso se llama el libro Los Recuerdos del Porvenir. Si te das cuenta, estás haciéndole alusión algo que va a pasar, pero ya pasó. Exactamente. Entonces es un ciclo, ¿no? Sí. No, de nunca acabar hasta que en algún momento, me imagino, nos destruyamos. Bueno, los personajes del libro. Algo de las cosas súper valiosas que tiene este libro son lo rico que son los personajes de todo el libro, ¿sabes? Normalmente en las grandes historias tienen una cohesión de personaje, o sea, hay varios perfiles de historia, pero los une algo, ¿no? Eso se llama cohesión del personaje, algo que los mantiene unidos. Por ejemplo, Game of Thrones, no sé si alguna vez fuiste fan de Game of Thrones. Sí. Bueno, muchísimas casas, muchísimas familias, todos los personajes súper variados. ¿Y qué es lo que los mantiene unidos a la historia? El trono, ¿no? Hay una serie de Netflix fantástica que se llama Misa de Medianoche, que a mí me voló la cabeza. Misa de Medianoche, la sí, voy a ver. Es de terror. ¿Te viste el último rey? No la he visto. ¿Qué The tal Last está? Kingdom, algo así. Es muy buena. Muy buena también. Sí, recomendaciones también de series. ¿Qué me onda, Me voy a ir con esa serie que me estás diciendo. Misa de Medianoche es una serie de terror. Y lo fantástico son también lo rico que son los personajes y qué es lo que lo une, precisamente la misa y la iglesia dentro de un pueblito pequeño. Aquí lo que sucede es igual, la variedad de los personajes es tan rica, pero lo que los une es Ixtepec. El pueblo de Ixtepec, que es donde todos viven de forma oprimida por el general y los militares, ¿vale? Pero aún así, vamos a hablar un poquito de los personajes primarios, ¿vale? No voy a meter tan a detalle de los secundarios porque estaríamos aquí horas, un ratote platicando de todos los personajes, ¿vale? Primero el general no es cierto, el protagonista es Ixtepec, ¿no? Es quien narra la historia y es el pueblo. Todo estás leyendo visto de la perspectiva de Ixtepec. Entonces Ixtepec hay que ponerlo como el personaje principal, ¿no? Está el general Rosas, que es sanguinario, líder de todos los militares instaurados por el gobierno en Ixtepec. Su tesoro más preciado es Julia. Vive enamorado de ella y al mismo tiempo vive frustrado por su frialdad y su falta de entusiasmo. Es un amor, pues, no correspondido, ¿vale? Julia, la amante del general Rosas, guapísima, con una belleza misteriosa, que es fría y no consigue corresponderle de alguna forma al general Rosas. Vive aprisionada en el Hotel Jardín con todas las demás amantes de los altos mandos de los militares, ¿vale? Felipe Hurtado es el extranjero que llega al pueblo de Ixtepec vestido con su traje de casimiro oscuro. Su presencia causa un revuelo en el pueblo, porque alguien dice, o sea, imagínate, es un pueblo donde no pasa nada, donde
el ver gente colgada se vuelve algo Muy... del día a día, algo rutinario, y de repente llega un extranjero y todo el mundo se vuelve loco porque hay algo nuevo dentro de Ixtepec, ¿vale? Está también Isabel Moncada, Nicolás Moncada y Juan Moncada. Son los 3 hermanos, hijos de Martín Moncada, una familia bien situada en Ixtepec. Isabel es una niña que después se convierte en una mujer fuerte e inteligente, cuyo principal objetivo es escapar de Ixtepec. Los 3 viven desde pequeños ahí y se revelan a vivir en un lugar sombrío como ese, ¿vale? Y voy a meter en un solo punto a los amantes del Hotel Jardina, que son todas las mujeres que son las amantes de los militares que viven aprisionadas. Entonces, no pueden salir del hotel, y cuando llegan los militares en la noche les dan que alhajas, que joyas, y tratan de mantenerlas felices, pero siempre ahí tú no puedes salir de aquí, que son... Una jaula de oro. Justamente. Sí. Antonia, Luisa, Rosa y Rafaela. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de la narrativa del libro. La historia está contada a través de los ojos de Ixtepec, como les había platicado. Es un pueblo olvidado donde el tiempo no transcurre y está aprisionado por la crueldad, el odio y todas las pasiones involucradas dentro del pueblo, ¿vale? Garro escribe con una elegancia hipnótica. Es una narrativa mágica que tú estás leyendo y te empieza a meter temas del tiempo, temas de trascendentales. De real... Chiste local, pero justamente... Yo me río. Algo qué así. chistositos. Sí. Entendí. Sí. Y la narrativa está llena de diálogos. Eso que hace, el momento en que tú estás leyendo un libro, si tiene mucho texto, se te vuelve tedioso, se te vuelve un poquito cansado. Entonces los diálogos hacen que fluya mejor la lectura y se vuelva sumamente... ágil o más... Exactamente, se vuelve muy rica, se vuelve muy sencillo, fluye muy bien, se te va de las manos y de verdad llega un punto en el libro donde te picas y no puedes dejar de leer, de verdad, hasta tienes que saber qué sucede, qué es lo que va a pasar al final de la historia, ¿no? Entonces, es cuestión de la narrativa. Le va a dar un ataque, tranquilo, güey. Es que estoy bien emocionado, güey. Ya quiero saber qué pasa al final. Estoy bien emocionado, Sí. es que son de mis libros favoritos, de verdad. Y la temática del libro, evidentemente, las injusticias de los años de la postrevolución. El libro está basado en los años del 26 al 29, más o menos, en la Revolución Mexicana. Fue después de la Revolución Mexicana, que es la época de las guerras cristeras. Es donde, después de la Constitución de 1917 que hay en México, empiezan a separar durísimo al Estado de la Iglesia. Y entonces se promulga una ley conocida como la Ley Calles, donde empiezan a forzar un poquito más el tema de los cultos religiosos, ¿no? La gente, por ejemplo, no se podía reunir fuera de las iglesias para platicar de religión, los curas no podían traer sus indumentarias religiosas en las calles, y entonces es cuando ocurre este tema de las revoluciones cristeras, ¿vale? Y lo que toca mucho en esta época post-revolución mexicana es el despojo de las tierras de los, otra vez, de los campesinos, ¿no? Que lo podemos ver muy fuerte en el elemento de Garro, siendo portavoz de Aguatepec, ¿vale? Sí. Las injusticias de cómo se roban todo el tema se pelean las riquezas entre ellos, ¿no? Y ella fue mucho pro-revolución mexicana, pero lo que ella condena mucho son las injusticias que ocurren post-revolución. En el capítulo pasado platicamos el tema de las revoluciones con George Orwell en 1984, ¿no? El tema de que dicen que en las revoluciones es la gente esclava tratando de cambiar de líder y normalmente lo consiguen, pero los esclavos siguen siendo esclavos, ¿no? La gente pobre sigue siendo pobre. Realmente las revoluciones... No hay un cambio real. Son empujadas por una clase media que intenta entrar a un círculo de poder, ¿vale? Y él lo que condena mucho es el tema de los despojos de las tierras de los campesinos, que no se les hizo justicia después de la Revolución Mexicana, los dobles discursos del poder, también aquí están muy presentes en el libro, el racismo. Hay una frase muy fuerte aquí que menciona uno de los militares que dice, si pudiéramos exterminar a todos los indios, son la vergüenza de México. La presencia de los militares en zonas marginadas también, ¿no? El abuso de autoridad que, pues, tristemente hoy por hoy, pues, estamos igual, ¿no? Sí. ¿No? Sí, de hecho estás mencionando y uno como que evoca, ¿no? Como cosas actuales. Sí, y por ejemplo en Venezuela pasa algo similar, o...
No, por el tema del racismo no he visto. O sea, no se ha sufrido por ahí. Pero el ejército sí está en las calles. Exacto, por eso estás hablando de los militares. Claro. También se ve muchísimo lo de las jaulas de oro con muchas mujeres que las tienen ahí todo lo que quieren, pero están encerradas en su jaula de oro. O sea, por eso tú estás hablando y yo estoy evocando como cosas de la actualidad, muy como estábamos platicando, en un círculo. Sí. Sí, totalmente. Todo va a volver a suceder de alguna u otra manera. El machismo también es un tema que toca mucho Elena, por lo que tú comentas de las jaulas de oro, ¿no? La violencia que existe contra las mujeres y que Elena Garro pues vivió dentro de su mismo matrimonio, ¿no? Mujeres presas que las atesoraban como objetos, ¿no? Y es como... No, estás hablando de amantes. Ujú. Y esas amantes también las tenían en unas jaulas de oro. Que yo me imagino no, en esta actualidad las tienen así también. Sí. Totalmente, es como... Toma todo lo que quieras, eres mi amante y te quedas ahí. No puedes hacer más nada. Y exacto, pero y las matan si comprueban que son libres las mujeres. En ese momento En que ese momento era fuerte. ¿no? Bueno, aquí se ha visto casos, ¿no? Que también Totalmente. matan... O ella lo mata a él o él lo mata a ella. Pero uno de los dos uno muere. de los dos se muere. Sí, está fuerte. Y otro punto que toca mucho el libro es la importancia de la religión en nuestra base social cultural. ¿Por qué? Porque te pueden quitar tu comida, te pueden quitar tu dignidad, pero hay de ti donde toquen tu fe. En México, la fe y la religión ocupa un lugar sumamente fuerte e importante, ¿no? Entonces te das cuenta de la importancia de la religión en la vida normal de los mexicanos, ¿no? Y de la cultura también latinoamericana, ¿no? Entonces, pues todos esos elementos tristemente se vuelven sumamente actuales en una novela que se escribió hace años, ¿no? Décadas. Hace 60 años, ¿no? Entonces, y de una forma tan elegante, con una narrativa tan bella, tan mágica, porque evidentemente pues trae elementos mágicos la novela, ¿no? Entonces... Eran dragones, sí. De verdad, y sí me emocioné mucho. Sí metió fantasía. Mete fantasía, sí, mete fantasía, ¿no? Y te habla de... Porque está tratando temas tan reales que resulta tiene que tener difícil, un ¿no? elemento la ahí. fantasía. Tiene, por ejemplo, parece que el tiempo es estático, ¿no? El tiempo no pasa. Y la forma en que te describe la forma del tiempo. Y, por ejemplo, la roca que ven aquí la piedra que ven aquí en la portada tiene un significado también muy fuerte dentro del libro. Entonces eso es el contar algo de la actualidad, utilizando los elementos fantásticos que ella utiliza y manteniendo un buen balance entre realmente la realidad y la parte mágica. Por eso me emocioné tanto a la hora de narrar el libro, por eso que me tuviste que decir, cálmate Arturo, cálmate. Me encanta este libro y de verdad, y lo que más pues no sé si me frustra, pero sí el tema de que sea tan poco reconocida esta autora es importante recalcar. ¿Sabes aproximadamente cuántas obras tiene? ¿Se publicaron? Porque tiene más, ¿no? Tiene más, sí, tiene más, pero no tengo el dato. Bueno. No tengo Igual el dato, lo ponemos pero ahí. estas dos son las obras más. Yo te iba a decir, esa es la que más resalta, ¿no? Y fue su primera novela, ¿no? Entonces, pues esta es la recomendación de la semana, mi Davey. Los recuerdos del porvenir de ¿Qué Elena opinas, Garro. Tony? Sí, me provoca hasta comprarlo para leerlo, de verdad que sí. Ah, bueno. Sí, suena bien, Sí. suena muy bien. Y ya Sobre todo por la historia o sea, la misma biografía de Elena, se ve que la plasma muy bien, ¿no? Es algo que vivió ella y que tiene recursos para poder escribir algo que vivió. Correcto, totalmente. Sí. Totalmente. Muy bien. Mi Tony, muchas gracias por venir. ¿Quieres compartirnos tus redes? Pues sí, chicos, bueno, pueden seguirme a través de mi Instagram, TikTok, YouTube o Twitch como @yosoytoniu. Mi Davey. Davey-DB en Instagram, que es básicamente lo que uso, Facebook. Bueno. Y yo estoy como un pato que se llama Arturo. Muchísimas gracias por compartirnos, por acompañarnos, Tony. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que no me esperaba un podcast así, está muy bueno y bueno, quiero aprovechar a ver si los invito al mío para que pasen por ahí, porque de verdad que me parece muy interesante y quisiera compartirlo también con mi comunidad, claro con mi familia. Que sí. Entonces, buenísimo. Cuenta con ello. Invitados. Muchísimas gracias, Tony. Ahí estamos. Y esto fue Que Estás Leyendo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias.